Nuevamente, un gran privilegio estar con ustedes y compartir esta palabra que Dios puso en mi corazón. Fíjense que yo iba a hablar de otra mujer, pero el Señor me lo cambió y Él sabe por qué. Pero quisiera que oráramos porque que el Espíritu Santo nos ayude a entender lo que Él quiere poner en nuestro corazón esta noche. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de conectarnos a través de estas plataformas los días jueves para estudiar esas mujeres que tú has dejado en tu palabra y que nos enseñan tanto. Gracias, Espíritu Santo. Por favor, prepara nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que esa semilla quede allí sembrada y que demos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Por favor, ayúdame, Espíritu Santo, a explicar bien y a dejar ese mensaje que tú quieres dejar en el corazón de mis hermanas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanas, desde que nosotros nos levantamos, empezamos a tomar decisiones. Y bueno, primero la decisión de a qué hora nos levantamos, qué ropa nos vamos a poner, qué comida vamos a hacer, a qué hora vamos a hacer X cosa. Entonces estamos decidiendo continuamente estamos tomando decisiones. Pero cada decisión siempre trae consigo una consecuencia. Y yo quiero primero que veamos qué quieren decir esas palabras. Decisión es la determinación para actuar ante una situación. Y a veces esa determinación la tomamos sin tener mucho conocimiento o por las emociones, como ya vamos a ver qué le pasó a la joven que vamos a estudiar. Ahora, cada decisión tiene una consecuencia. Y la consecuencia es el resultado de esa determinación con la que hemos actuado. Y estas consecuencias pueden ser positivas o pueden ser negativas. Y la insensatez, porque vamos a hablar de eso también, es la falta de buen juicio, de prudencia y de madurez antes de actuar. El tema de hoy es Dina. Dina es una joven. Dina y las consecuencias de su insensatez. Les voy a dar todo lo que yo he podido entender de Dina. Yo creo que ustedes de alguna manera ya la han estudiado o han leído, está en Génesis. En el capítulo 34 está dedicado a todo lo que se refiere a Dina. Fíjense que ella era una joven, posiblemente una adolescente, no se dice su edad, como en otros casos. Ella era la hija única de Lea y Jacob, si ustedes lo recuerdan en Génesis 30:21, dice que Lea tuvo una hija y esa hija es Dina. Y entonces sale de la unión de Lea con Jacob. Ella provenía de un hogar donde se conoce el poder del Altísimo, porque fíjense que el papá de Dina es Jacob, su abuelo es Isaac y su bisabuelo es Abraham. Entonces en esa casa conocían cómo era el poder de Dios, conocían la palabra. Y se puede inferir porque ella había recibido una buena crianza. Tenía una familia muy grande, si ustedes se recuerdan, y era una familia conflictiva, porque estaban las dos hermanas, Raquel y Lea, y habían dos siervas, o sea, que eran 4 mujeres, que se peleaban por el papá de Dina, o sea, por Jacob. Entonces, de alguna manera, pues Dina estaba viendo eso, todos sus hijos, esa disputas que tenían entre ellas por su papá. Físicamente era una muchacha atractiva. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a ver más adelante que un príncipe cananeo se enamoró de ella. También ellos vivían en una tierra que ellos no conocían mucho. Si ustedes se van al capítulo 33 de Génesis, Jacob se acaba de encontrarse con su hermano y ha hecho las paces. Y entonces él decide quedarse allí en esa ciudad que se llama Siquén.
pero se queda en las afueras de la ciudad. Él hace negocio con el rey de esa, de Siquén, y él le paga 100 monedas para que le venda un terreno. Entonces, ellos viven fuera de la ciudad. Además de esto, bueno, era tierra de cananeos, o sea, era una tierra donde habitaba un pueblo que era enemigo de Israel. Sin embargo, él logró que le vendieran las tierras y allí se estableció con toda su familia. Un día Dina decide ir a Siquén, y eso yo quisiera que estuviéramos en Génesis 34, hermanas. Ahí en el versículo 1 dice que ella decidió ir a ver las hijas de ese lugar, que era un lugar desconocido, no iba ningún adulto con ella, y podríamos decir que en rebeldía, porque nadie sabía que ella dónde andaba. Lo más probable es que ella se había dado una escapada de su casa sin permiso. Y ella cometió la imprudencia de ir a buscar amigas entre las jóvenes de Canaán, que era un pueblo que, como Moab, era famoso por su inmoralidad. Pero claro, ella era una joven y quienes sabían eso eran sus padres. Según el relato de Génesis 34, ni sus papás ni sus hermanos, nadie se dio cuenta que ella había salido, que estaba fuera de la cobertura de su familia. Ahora la pregunta es, ¿dónde estaban sus padres? ¿Dónde estaba Lea? ¿Y dónde estaba Jacob? No se dieron cuenta que ella se había ido a la ciudad. ¿Y por qué es importante esto? Porque ellos como adultos sabían cómo funcionaba la cultura cananea. Entonces sabían que era un pueblo que no era agradable a los ojos de Dios para que ellos se volvieran compañía de ellos. Además, podemos decir nosotros que quizás el Dina, una adolescente, se sentía sola porque solo eran varones, ¿se recuerdan? Eran varios varones. Ella tenía 4 hermanos de mamá y papá, que eran los hijos de Lea y de Jacob, Rubén, Simeón, Leví y Judá, y otros 7 hermanos que eran de las 2 siervas y de Raquel. Entonces ella era la niña. Y yo me imagino que ella sentía curiosidad de saber cómo era esa ciudad que estaba allí, cerca de donde vivían, y quería ella establecer quizás contacto con las muchachas de esa ciudad. El problema es que ella se fue a un lugar a conocer personas que eran desconocidas y equivocadas. Ese fue el problema de Dina. Fíjense que cuando ella llega a esa ciudad conoció a un joven que se llama Siquén. Probablemente ella no llevaba la intención de conocer a un hombre, sino que ella lo que quería era buscar amigas con quienes platicar, así como son los adolescentes. Fue imprudente ella porque salió sola en medio de una cultura que ella no conocía, era extraña, y ella cayó en una trampa de impureza sexual, porque ya vamos a ver que este joven del que les acabo de hablar la violó. Cualquier hombre de la zona, fíjense bien, que hubiera visto a Dina, hubiera pensado que ella era una presa fácil, porque era como normal en los cananeos que ellos tomaran a las mujeres que les gustara, y eso nadie decía nada. Y los hogares donde no querían que, que, que sus hijas fueran violadas o asaltadas de esa manera, los papás no las dejaban salir. Entonces imagínense Dina, una persona extraña, una cipota, dijéramos, una adolescente, en medio de esa población donde habían costumbres totalmente diferentes a las de su casa. Yo quiero decirles que esa decisión que tomó Dina tuvo consecuencias bien graves, muy graves. Y ya van a ver ustedes que no solo consecuencias para ella, para su familia, sino que para otros.
Ahora vamos a ver qué consecuencias tuvo esa visita de Dina a ese lugar. Primero, vamos a ver a nivel personal, ¿qué le pasó a ella? Ella se va sin permiso de sus papás no saben, y entra a la ciudad. ¿Y saben qué le sucedió? Si ustedes miran Génesis 34:2, dice cuando el príncipe del lugar, o sea, había un rey, y este muchacho Siquén, este joven, era el hijo del rey, hijo de Amor, el hebreo, vio a Dina, la tomó a la fuerza y la violó. Imagínense ese impacto en Dina, que ella no iba buscando eso. Ella lo que quería era buscar amigas con las cuales platicar quizás o saber qué pensaban, así como hacen los adolescentes. Ahora, en la lectura de esa porción de la Biblia no se menciona las reacciones de ella, cómo se sintió ella ante la violación. Pero nosotros sabemos como mujeres que es un evento traumático para cualquier mujer, es desagradable y que nunca va a ser algo que nos edifique. Entonces, me imagino que Dina, como otras mujeres que han sido violadas, ha de haber sentido dolor, cólera, quizás ira, mucha culpa, porque ella había ido a ese lugar solo para que ese hombre la agarrara a la fuerza. También vergüenza, soledad, quizás el rechazo de su familia, saber qué pasaba por la mente de Dina, el haber llegado y que ese hombre la hubiera tomado a la fuerza. Y hay otra cosa más, fíjense que según el relato de la Biblia, ella no regresó a la casa, sino que Siquén, que es este príncipe, la retuvo en la casa de él. No dice tampoco la Biblia si esa retención fue voluntaria o a la fuerza. No lo dice. Solo más adelante dice que cuando los hermanos llegan a esa ciudad, la sacaron de allí y se la llevaron de regreso. Eso pasa a nivel personal. Ahora con ese joven que sucedió con Siquén, la vio y se dejó llevar por sus instintos. Aunque en la cultura cananea, él lo que estaba haciendo era normal. No se identifica que él tuviera ningún arrepentimiento. O sea que para él lo que había hecho no era tan malo, pues, porque era aceptable que los hombres tomaran a las mujeres que le gustaban. Fíjense que para Siquén era tan normal lo que hizo que después de violar a Dina, dice en Génesis 34, el 3 y el 4 y el 6, sin embargo, miren, esa palabra, yo no sé cómo la van a tomar ustedes, para mí fue bien difícil entender qué pasó realmente en esa relación, porque dice, sin embargo, luego se enamoró de ella e intentó ganarse su cariño con palabras tiernas. O sea, primero la toma a la fuerza, la viola, que es un trauma para una muchacha, pues era una adolescente, y luego le dice palabras tiernas. Le estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Le dijo a su padre Amor, consígueme a esta joven, porque quiero casarme con ella. Amor, el padre de Siquén, fue a hablar del asunto con Jacob. Entonces, ¿qué sucedió? Él la violó, la toma a la fuerza, pero luego él dice que está enamorado de ella y que se quiere casar. Pero esa palabra consígueme es como, yo no la encuentro tan realmente amor. Yo más bien digo que quizás fue un capricho del joven, no lo sé, pero ya van a ver todos los acontecimientos. Ahora, a nivel familiar, eso estaba pasando a nivel personal después de la decisión que ella tomó de irse para Siquén. A nivel familiar, fíjense que Jacob escucha que su hija ha sido violada. Estamos en Génesis 34:5. Y Jacob oyó que Siquén había deshonrado a su hija Dina, pero sus hijos estaban con el ganado en el campo. Y Jacob guardó silencio hasta que ellos llegaran. A mí me pareció que fue una reacción para mí anormal de un padre, porque él se quedó callado esperando que sus hijos llegaran. Él no dijo nada y era su hija que había sido violada. Él supo que la habían violado. No se habla de la reacción de las mujeres de la familia, mucho menos de Lea, que era su mamá. No dice nada.
si ella en ese momento se dio cuenta, si ella se sintió mal, si se puso a llorar o reclamó, yo no sé, no dice nada. Pero si ella era una madre amorosa, ella debe sentir un dolor terrible de que su hija, su única hija, había sido violada, violentada en su integridad. Cuando llegan los hermanos, Jacob les cuenta. Y miren el versículo 7. Mientras tanto, los hijos de Jacob, al enterarse de lo ocurrido, regresaron del campo de inmediato. Ellos se dieron cuenta y se regresaron. Quedaron horrorizados y llenos de furia. Aquí sí está explícita la reacción de los hermanos. Cuando supieron que su hermana había sido violada, Siquem había cometido un acto vergonzoso contra la familia de Jacob, algo que nunca debió haber hecho. Entonces, hay como una discrepancia entre la reacción de Jacob como papá y ellos como hermanos, porque Jacob se quedó callado, pero ellos sí reaccionaron y reaccionaron violentamente. Ahora vamos a ver qué hace el papá de Siquem, que es Hamor. Fíjense que él se va para donde Jacob, porque como el hijo le dijo, ¿se acuerdan? De que le consiguiera a esta joven que se quería casar con ella. Entonces viene el papá y se va con el muchacho y llegan donde Jacob. Pero fíjense que aquí también hay otra situación. El muchacho no llega a disculparse con Jacob. Él no llega a decir que siente mucho lo que pasó. Él lo que llega es a, a ofrecerle matrimonio, a darle una propuesta matrimonial. Y para el rey era un privilegio que le estaba dando a Jacob que él como rey y su hijo príncipe llegaran a hacer una oferta de matrimonio para Dina. Y fíjense que allí ya estaban los hijos, estaba Jacob y los hijos de Jacob, los hermanos de Dina. Entonces le dice en Génesis 34 del 8 al 12, se lo voy a ir parafraseando. Le dice que su hijo está verdaderamente enamorado de su hija y que él se quiere casar con ella. Y le empieza a dar como la ventaja de que si ellos se casan, que van a ser un solo pueblo, de que las muchachas se pueden casar con ellos y las muchachas de ellos se pueden formar matrimonio con los israelitas, de que la tierra está a su disposición, que se pueden establecer allí con ellos, que pueden comerciar. O sea, él le da todas las ventajas que tendría que Dina con el matrimonio de Dina y su hijo. Y dice también Siquem, el propio Siquem dice en el versículo, si ustedes lo pueden ver allí en el versículo 11, permitan que me case con ella, les suplicó. Yo les daré cualquier cosa que me pidan. Sea cual fuera el dote o el regalo que exijan, lo pagaré de buena gana, solo les pido que me entreguen a la muchacha como esposa. O sea, yo lo siento como un capricho, pero puede ser, no sé. Pero la forma en que él llegó a la joven, pues parece que no fue muy normal. Entonces, miren, ¿qué sucede? Los hermanos al oír eso, en ellos se desencadena el engaño y la venganza. Entonces vienen y le dicen los hermanos que Dina no se puede casar con él porque ellos no están circuncidados y que eso es abominación a su Dios, de que si él se quiere casar, todos los varones de allí de Siquem se tienen que circuncidar. Entonces fíjense que los hermanos de Dina lo convencen y entonces ellos aceptan, porque le dicen que si no aceptan, ellos se van a llevar a Dina, se van a ir de ese lugar. Entonces aceptan la propuesta, viendo qué está pasando. Allí estamos con las dos familias, pero ahora ellos se van para el pueblo y se van a convencer a los varones de Siquem de que se circunciden, porque es una ventaja y les empiezan a repetir lo mismo, van a ser un solo pueblo, que van a poder comerciar y que trae mucho beneficio para ellos, que se van a poder casar con las israelitas, que pueden haber matrimonios y que ellos se van a establecer, que el ganado y todas las posesiones pueden ser de ellos. Y ellos llegan a un acuerdo, que se van a circuncidar.
Y de veras que lo hicieron. Todos los varones de Siquén fueron circuncidados. Miren qué tremendo, fíjense. Comenzó una decisión de Dina, ella a nivel personal, y ahora está involucrado el pueblo. Cuando era el tercer día de la circuncisión, yo creo que ustedes ya saben, hermanas, que es la circuncisión, ¿verdad? Pero es una operación que le hacen en el pene al hombre de retirar el prepucio. El prepucio es como una membrana que está cubriendo el glande. Y el glande es una de las partes más sensibles en el hombre. Igual que nosotros cuando nos dan un golpe en el busto, es un dolor tremendo porque hay mucha sensibilidad. Igual en el glande. Entonces, al tercer día de que ellos se han circuncidado, ellos tienen como el máximo dolor, dijéramos. Puede ser que tengan hinchado el pene, donde les han cortado el prepucio y con mucho dolor. Entonces llegan los hermanos, miren lo que sucedió. En Génesis 34 del 25 al 29, se lo voy a parafrasear también. Cuando estaban en el mayor dolor, se va Simón y Leví y matan a todos los hombres de Siquén. A todos los mataron. Y después sacaron a Dina de la casa de Siquén donde estaba. Y los otros hermanos, al ver que estaban muertos todos los hombres, se dedicaron a saquear, a robar el ganado y todo lo que encontraron. Lo saquearon y además se llevaron a los niños y a las mujeres cautivas como esclavas. Imagínense hasta dónde está llegando una decisión de una joven. Cuando eso pasa y Jacob se da cuenta de que sus hijos han ido a asesinar y han ido a saquear, han ido a robar y han traído cautiva a la gente de Cananea, él empieza a tener miedo, porque él dice en Génesis 34:30, le dijo a Simeón y a Leví, ustedes me han arruinado, me han hecho despreciable ante todos los pueblos de esta tierra, los cananeos y los fereceos. Nosotros somos tan pocos que ellos se unirán y nos aplastarán y me destruirán y toda mi familia será aniquilada. Entonces Jacob entra en pánico, ¿verdad? De que si los demás pueblos se dan cuenta de lo que ha sucedido, los van a atacar y los van a aniquilar también. Y los hijos, miren lo que le respondieron a Jacob. Ellos justificaron sus acciones por el daño a su hermana. Y en el último versículo, en 34-31, le responden los hijos. Pero ¿cómo íbamos a permitir que él tratara a nuestra hermana como una prostituta? Replicaron ellos enojados. O sea, se enojaron de la reacción de su papá. Ahora, miren, si ustedes se han dado cuenta de una decisión, todas las consecuencias que tuvo lo que hizo Dina. Porque ella solo dijo, inocentemente voy a ir a esa ciudad, que no conocía. Y miren todo lo que ha ocurrido. Pero a pesar de todo eso, piense que podemos ver la justicia de Dios, porque Dina había sido violada. Y el respaldo hacia Jacob. Y en el Génesis 35:1, Jacob está afligido, está muy atemorizado por todo lo que ha sucedido. Pero le dice Dios, miren a Jacob, prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Dios en su gran bondad y su misericordia, él le dice a Jacob que se vaya de allí. Y luego entra el temor en toda esa región de los cananeos y ellos viven en paz en Betel. Si ustedes lo leen después en Génesis 35. Ahora, ¿qué nos enseña el Señor con esta porción? Porque esto es lo más importante. ¿Por qué el Señor permitió que el Espíritu Santo inspirara esta porción de la Biblia? Miren, primero, una mala decisión nos lleva a consecuencias graves, no solo a nivel personal, sino como en este caso involucró la familia y a terceros, que fue el pueblo de Siquén, que no tenía nada que ver en todo este problema. Los asesinaron. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en Proverbios 3:5? Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependa de tu propio entendimiento. Dina se dejó llevar
por su curiosidad, quizás por su poca experiencia, por el anhelo de conocer a otras personas. Y tuvo consecuencias muy graves. En el caso de Dina, su insensatez y la falta de cuidado y dirección de sus padres la llevaron a personas y lugares equivocados. No estaban allí los papás. Yo les decía dónde estaban sus papás, si ni siquiera se habían dado cuenta que Dina se había ido. Entonces aquí viene el papel importante de los padres. Dice Jeremías 17:9. Ella se dejó llevar por sus emociones. Ella dijo, quiero ir a ver cómo son las muchachas de allí. Voy a ir a ser amigas. Dice Jeremías 17:9. Nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? A veces nosotros tomamos decisiones equivocadas porque lo hacemos bajo nuestras emociones. Y es que yo siento que así debo de hacerlo. Y es que yo lo quiero. Y es que yo lo voy a seguir toda mi vida. Estamos bajo las emociones. Pero no hemos ido a la fuente de la sabiduría que Dios a preguntarle. Porque en ningún momento dice que ella le preguntó al Señor si ella debía de ir a ese lugar. Bueno, si no le pregunta a sus papás, menos a Dios. También Proverbios 22:3. Dice así, le estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones, el prudente. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias, así como le pasó a esa familia de Jacob. Las consecuencias marcaron la vida de Dina, hermanos, porque una violación es un evento tan traumático que dura toda la vida, pues. Bueno, mi hermana Vero al final nos va a hablar quizás desde el punto de vista psicológico, todas las cosas que le pasan a una mujer en sus emociones, en su psiquismo, en su autoestima, por una violación. Entonces ella tuvo esas consecuencias por ir a buscar personas y lugares equivocados. Quiero también decirles que después de esto, Dina ya no es mencionada en la Biblia, ya no aparece, pero sí dice algo importante, y que son sus hermanos Simeón y Leví, que son los que mataron a los hombres de Siquén. Fíjense que yo quisiera que vieran, vayan a Génesis 49, porque vean hasta dónde llegaron las consecuencias de una decisión tomada por un adolescente. En Génesis 49, del 5 al 7, el contexto es que Jacob ya está a punto de morirse, de partir, y él empieza a darle la bendición a cada uno de sus hijos, porque esa es una costumbre judía. El papá empieza y a cada uno le va profetizando y diciéndole qué es lo que le depara a él y qué le dice él como papá. Yo quiero que lean qué le dijo a esos dos hijos, que fueron los que asesinaron a los hombres de Siquén. Simeón y Leví, dice, son como fieras que atacan siempre con violencia. No quiero estar con ellos, ni andar en su compañía, porque en un arranque de enojo mataron gente y despedazaron toros. Maldita sea su furia, maldita sea su crueldad. Yo haré que se dispersen por todo el territorio de Israel. Entonces, ¿qué pasó? Ellos, en lugar de recibir una bendición de su padre, recibieron una maldición. Y realmente así fue. Esas tribus fueron dispersas. ¿Por qué? Porque ellos asesinaron. Y a su papá no le pareció que ellos hubieran hecho ese acto, a pesar de que desde el punto de vista de ellos estaban defendiendo la dignidad de su hermana. También tenemos que aprender de este ejemplo que el cuidado de nuestros hijos es prioritario y que tenemos que levantarnos en oración por los jóvenes de este país. Yo no entendía, fíjense, yo le dije, Señor, ¿por qué voy a hablar de Dina? Saben, en este país están pasando cosas bien graves. Y en el momento que yo estaba estudiando esta palabra, el Señor me recordó que la hermana Rocío nos dijo un día, oremos
yo pido oración por los jóvenes desaparecidos. El Señor inmediatamente me trajo eso. Y empecé a pensar, ¿cómo se sentirán las mamás de estos jóvenes que no saben si están vivos, están muertos? ¿A dónde? ¿Qué les hicieron? Imagínense el corazón de una mamá pensando qué le está pasando a sus hijos, si sus hijos son lo más preciado que ellos tienen. Entonces, nosotros en este ejemplo de Dina, nos lleve a entender que tenemos que levantarnos en oración por los jóvenes. Mira, aquí hay casos icónicos, como el caso de esta jugadora de fútbol, que ese día se la iban a entregar a su papá. La asesinaron también, desapareció y la asesinaron. Están los dos jóvenes, son los dos hermanos de esa señora que sale angustiada, que no sabe dónde están, se desaparecieron, iban para donde una amiga, pidieron un Uber, pero no es el Uber, no, que es otro parecido, y ya no volvieron a su casa. Entonces el Señor me hacía sentir que nosotros tenemos que tener esa compasión por los jóvenes de nuestro país, pero sobre todo los de ustedes, sus hijos. Y ya le voy a decir por qué. Las amistades ejercen una gran influencia sobre los jóvenes, ya sean para bien o para mal. Y es responsabilidad de los adultos estar pendiente de ellos. Yo veo ahora que los jóvenes pasan horas, no minutos, horas, solos, encerrados con su computadora o con su celular. Ahora, ¿qué están viendo los jóvenes? Están viendo pornografía, están viendo pedofilia, que eso es común ahora, los videos de niños, los pedófilos los están a nivel mundial, los están poniendo, están viendo homosexualidad, están viendo. ¿Saben qué dice una persona que a mí me dolió cuando me dijo eso? Que su hijo solo sale a comer y pasa encerrado en su cuarto. ¿Y sabe qué me dijo ella, hermanas? Que ella respeta el espacio de su hijo. Y yo me quedé asustada, porque dije, ¿cómo? ¿Y qué sabe ella que está haciendo su hijo? Y saben, miren, los hijos son herencia de Jehová, hermano. Y un día Dios les va a pedir cuentas de lo que hicieron con los hijos que Él les dio. Y no solo los hijos físicos, los hijos espirituales. Y me recordaba el Señor de que mi pastor un día nos contó una anécdota que a todos nosotros va de reírnos. Dice que su mamá, de repente ellos estaban en su cuarto y ella abría la puerta a ver qué estaban haciendo. Y entonces ellos dos le dijeron, son dos varones, le dijeron de que por qué llegaba, así que ese era su cuarto y que ella no tenía derecho a entrar ahí. ¿Y saben qué hizo la mamá? Le quitó la chapa a la puerta, les dejó hacia el hoyo y les dijo que esa casa la pagaban su esposo y ella. Entonces la casa era de ellos y que no era de los hijos y que ella podía entrar a ese cuarto todas las veces que ella quisiera. Miren, nosotros va a reírnos, pero realmente ella lo que les estaba diciendo, si ustedes van a estar bajo este techo, hay normas que van a cumplir. Yo me fijo que ahora a veces a los hijos no les ponen límites, no les ponen normas de convivencia. La educación, miren lo que dice el Proverbios 13:20. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Ustedes tienen que saber con quién están sus hijos, quiénes son sus amistades. La educación, y yo esto se los quiero decir con mucha pasión de parte de Dios, porque hay una equivocación. La educación y la formación de valores debe desarrollarse en el hogar. Es responsabilidad de los padres. No es responsabilidad de la escuela dominical, hermanas. No es responsabilidad de la iglesia.
ni de la escuela. Es responsabilidad de los padres en el hogar. Después que están cimentados esos valores, se los van a ir a remachar en la escuela dominical con la palabra de Dios. Después en la escuela, después en el mundo, porque en el mundo a saber qué cosas van a ver. Entonces es responsabilidad de los padres. Yo me he fijado que ahora los jóvenes no comparten las horas de comida con sus papás. Cada quien está en su cuarto con su plato de comida o viendo televisión con su plato de comida. Antes, el papá, ¿se acuerdan? Se ponía su camisa, se iba a poner su camisa y estaba a la cabeza de la mesa y todos estaban sentados, platicando, comiendo. Ahora eso ya se perdió. Y cada uno está con su celular, fíjense, en su mundo, en su mundito. Y tanto papá tiene su celular, mamá la tiene, su hijito y su hijita, cada uno con su celular. Yo quiero decirles que hay muchos problemas con los jóvenes, las drogas, las pandillas, la agenda LGTB, hermanas. Miren, esos grupos pelean por sus derechos, hermanas. Lesbianas, gay, los travestis, los bisexuales, allá andan peleando y diciendo que tienen derechos. Y ustedes con sus hijos. Entonces tienen que pelear por sus hijos. Tenemos que pelear por los jóvenes de este país. Miren, leí un dato que a ustedes les va a asustar igual que a mí. En el primer semestre de este año hay 6,000 embarazos de niñas entre los 10 y los 19 años. Imagínense ustedes una niña de 10 años embarazada. Si ella todavía está jugando con muñecas, hermana. Si ella todavía está en la edad de jugar y ya tiene una responsabilidad en su cuerpo que no está preparado para un embarazo, no digamos para la crianza de un niño. Quiero que busquen Isaías 5:20. Por favor, busquen Isaías 5:20. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso es lo que está sucediendo ahora. A lo malo le dicen bueno. Tiene una relación homosexual, está bien, no sé, eso está bien, hay que dejarlo. Eso es normal, hay que apoyarlo. Esas son las palabras, hay que apoyarlo. Entonces, miren, el mundo ahora, Satanás se ha tomado este mundo y más con los jóvenes. Y esos jóvenes son sus hijos. Entonces, yo lo que entiendo que el Señor lo que quiere es que entendamos que hay una responsabilidad que cumplir. Que, por ejemplo, en el caso de Dina, sus padres no lo cumplieron. Y miren todo lo que le pasó a Dina y a ellos. También quiero decirles que si no tienen sabiduría, porque a nadie, yo soy la menos indicada para hablar como mamá si yo no tengo hijos. Nadie nace enseñado cómo ser mamá o cómo ser papá. Pero dice Santiago 5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no lo reprenderá por pedirla. Entonces, si no hay sabiduría, pidámosle a Dios la sabiduría, hermana. Los tiempos son malos, los tiempos son difíciles y sobre todo para los jóvenes. También hay que construir puentes de comunicación y de confianza fuertes con los hijos. Dejar que se expresen, hermanas. Yo les quiero contar una situación y no porque yo sea lo mejor, no. Yo les he dicho que quizás es el amor de Dios que me hizo tener un grupo de jóvenes aquí en mi casa. Ellos venían a orar, miren, cualquier problema, aquí estaban. Y yo, ¿y qué te pasa? Es que yo quiero que ore por mí. Allí estábamos hincados orando porque ellos tenían problemas. Y un día me dice uno de ellos, un varón, y él vive a la par, en la familia de la casa que sigue. Y me dijo, fíjese que yo le quiero contar una cosa. Ajá, le digo yo, ¿qué te pasa? No, me dijo, es que mi mamá ya no quiere que venga aquí a su casa. Bueno, le digo yo, ella es su mami, ella es responsable tuya, ella es la persona
que te va a decir lo mejor y tú tienes que hacerle caso, tú la vas a honrar de esa manera. Pues sí, yo le dije, me dijo que sí, estaba bien, que yo ya no iba a venir, pero con una condición. Ay, ¿qué le pusiste de condición? Le digo yo. Que el tiempo que usted me dedica a mí para escucharme, que me lo dedique ella. Y ¿saben qué le dijo la mamá? Que siguiera viniendo aquí a la casa. Entonces, mire, yo no encontraba qué decirle, porque a veces los jóvenes lo que quieren es el tiempo, que ustedes los escuchen, que no los regañen, que los oigan. Déjenos hablar, hermanas. Miren, los hipotes, el problema para ellos se ahogan en un problema tan simple para uno de adulto, pero es su problema, escúchenlos. Y ellos siempre van a acudir a ustedes cuando tengan problemas. Pero si nunca les dan la oportunidad de expresarse, ellos van a buscar otras personas. Prestar atención. Bueno, y Proverbios 22:6, que ustedes ya se lo saben, dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores, no lo van a abandonar ese camino. Entonces, por eso les decía que es una responsabilidad de los padres. Desde pequeñitos, enseñarles la palabra de Dios, enseñarles lo correcto, hablar con ellos, dejarlos que se expresen. Prestar atención a lo que ven o lo que oyen los hijos. Ellos son herencia de Jehová. Y Él les va a pedir cuentas de lo que ustedes han hecho con sus hijos y a mí, de esos hijos espirituales. ¿Qué consejo les di yo? ¿Por qué camino se fueron esos muchachos? Dice el Salmo 127:3. Y esto me encantó, fíjense, yo creo que a ustedes les va a gustar también. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Pero en la Nueva Traducción Viviente dice así, miren, los hijos son un regalo del Señor. Fíjense, los hijos son un regalo del Señor. Son una recompensa de su parte. Ahora, si ellos son herencia de Jehová, ¿quién es el que da la herencia? El dueño. Entonces, ¿quién es el dueño de sus hijos? Es el padre. Pero él dice, te los voy a entregar. Es mi herencia, te los entrego. Y un día, cuando estemos ante él, yo te di 2, 3 hijos, veamos qué hiciste con ellos. Es una gran responsabilidad. Y es preciso que seamos humildes y aceptemos los consejos de las Escrituras. Ahí está la sabiduría. Cómo criar a los hijos. Dios nos ofrece sabiduría a todos. Él la da sin medida si nosotros nos arrodillamos, si nosotros oramos por los hijos. Miren, clamemos por ellos, oremos. Si tenemos la palabra de Dios, ministrémoslos. Ustedes cuando estén dormidos sus hijos, ministrenlos, ministren sus almohadas, ministren sus lechos, sus camas donde ellos duermen. Señor, bendícelos. Señor, pensamientos que sean buenos delante de ti, Señor, alíñalos contigo. O sea, hay tantas cosas que hacer con los jóvenes, pero a veces nosotros estamos tan metidos en nuestros problemas como adultos. Y claro, lo son, pero ellos también necesitan ser ministrados espiritualmente. Tenemos que orar con ellos y por ellos. Y yo espero en el nombre del Señor que el Señor les haya hablado esta noche a través de la historia de Dina, cómo esa joven se salió de la cobertura de sus padres. Y miren todo lo que sucedió, hermanos, porque fue una cosa tras otra, tras otra, tras otra, hasta que sus hermanos se volvieron asesinos. Ella con una vida ya deshonrada, ellos tuvieron que irse de allí huyendo, gracias que el Señor les dio la cobertura. Entonces hay que orar por los jóvenes. Y yo esta noche pues le invito a mi hermana Vero que esta noche esa oración sea de clamor por los jóvenes de este país, pero primero los de casa, los jóvenes de los hogares, de las mujeres guerreras que estamos reunidas los días jueves. Amén, hermanas. Y seamos humildes, aceptemos el consejo de Dios. Para terminar, Proverbios 28:26. Los que confían en su propia inteligencia son necios. Miren, a los ojos de Dios. Pero el que camina con sabiduría está a salvo. ¿Y quién es la sabiduría? Él.
Él es la sabiduría. ¿Quién nos va a indicar lo mejor para los hijos? El Señor. ¿A dónde está la fuente de la sabiduría? Está en Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos delante de Él y pedirle por los hijos, pedirle por los jóvenes de este país, esos jóvenes desaparecidos, que el Señor le dé fortaleza a esas madres que no saben dónde están sus hijos, no saben si están muertos, están vivos. Y eso es lo que el Señor me puso en mi corazón, hermana. Yo espero que el Señor les haya hablado tanto como me habló a mí. Voy a orar y luego, hermana Vero, usted se queda, yo creo que como, bueno, vamos a ver un video que es cortito, es un video muy impresionante, da risa, pero si ustedes ven el mensaje que trae, creo que son 2 minutos, miren, es terrible. Así que yo les ruego que pongan atención a ese video. Can I see this? ¿No se escucha, hermanas? Poquito. Poco. Sí. Bueno. Pero se oye. Vale. Y no se puede agrandar, ¿verdad? Hasta ahí me da. Vaya, está bien. Impresionante ese video anterior. Es triste, es cierto y es la realidad de cada día. La Academia Americana de Pediatría recomienda que los menores de 2 años tengan 0 exposición a las pantallas electrónicas. De 3 a 5 años de edad apenas recomiendan 1 hora y de 6 a 12 años apenas 2 horas. No lo recomiendo yo, lo recomienda la Academia Americana de Pediatría. El uso de pantallas tiene muchas consecuencias, aquí voy a nombrarles algunas. Les limita la capacidad de relacionarse, les limita el desarrollo cerebral, la creatividad, la imaginación, interfiere con el desarrollo del lenguaje y del habla, mayor riesgo de depresión y ansiedad, mayor riesgo de sobrepeso y obesidad, se hacen muy hiperactivos o al contrario, súper pasivos, se tornan muy agresivos. Entonces, si tu bebé se calma con el celular, mi pregunta es, ¿quién se lo dio? Porque él no lo buscó solo. Ahora hay que quitárselo. Un niño lo que tiene que estar en su infancia es trepando, corriendo, brincando, saltando, descubriendo habilidades y explorando cosas de acuerdo a su edad, pero no pega a un teléfono. Y esto sucede en todas las familias. Yo odio que cuando un niño me venga a la consulta pediátrica, entre con el celular. Y más aún que los papás le den el celular para que se deje examinar o para que la deje escuchar. Grave. Tremendo. Yo no sé si escucharon bien el mensaje, es bien fuerte, porque ella es una pediatra. Ella no habla de Dios, ¿verdad? Pero lo que ella dice es cierto. O sea, toda la influencia, el atraso que sufren los niños de estar con el celular. Y él dice que los niños menores de 3 años, me parece, de 1 año, no deben de tener esa pantalla frente a ellos. Entonces yo lo quise traer para que vean que a veces los padres, con tal de tener tranquilos a sus hijos,
Ellos ceden a la que los niños quieren y los papás no tienen esa responsabilidad. La responsabilidad de ellos es educarlos y de nosotros educarlos en el temor de Jehová, en el temor de Dios. Así es que voy a orar y para terminar y luego, hermana Vero, se queda usted. Padre, te doy gracias, Señor. Yo espero, Espíritu Santo, que esta palabra haya penetrado hasta lo profundo de los corazones de mis hermanas, Señor. Yo sé que es una gran responsabilidad que ellas tienen con sus hijos. Y no importa si ellos están pequeños, si están adolescentes o si son adultos, Señor, siempre serán sus hijos. Y tú les has dado una encomienda a ellos de cuidarlos porque estos hijos son tuyos. Por favor, dale sabiduría. Y a mí con mis hijos espirituales también, Señor, dame palabras de sabiduría para ellos. Podré atenderlos en el momento que ellos me busquen, Señor, y que así hagan que esos hogares estén llenos del temor de Jehová. Que sea tu palabra la que fluya como río de agua viva en esos hogares y que un día ya den testimonio de cómo sus hijos han sido criados con grandes valores en ti, Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por dejar esta historia de Dina de la que hemos aprendido tanto. Amén y amén.